ganó un triplete con el Bayern, ha empezado muy bien la liga con el Barça y en Alemania tuvo muy mala suerte. ¿Está Hansi Flick infravalorado o sobrevalorado? Hoy respondo, o al menos intento responder, a esta pregunta. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Ah, por cierto, con Albert Blaya, de relevo. Quizá esta pregunta sorprenda a algunos, quizá esta pregunta o este planteamiento de vídeo no encaje con la carrera como entrenador que ha tenido Hansi Flick, pero la verdad es que siento que Hansi Flick está infravalorado. Sobre todo porque hay mucha gente que le critica por diferentes flancos, le critican por diferentes motivos. Y hoy vengo, pues, básicamente a desmontar cada uno de esos motivos, porque no pensaba esto en mayo, pero a golpe de septiembre sí creo que Hansi Flick está bastante infravalorado. Lo primero es los motivos por los que creo por los que le atacan. El primer punto es lo que se dice de su carrera, ¿vale? Sobre todo porque muchas veces se tiende a comparar a los futbolistas y por tanto también a los entrenadores por la edad que tiene. Y a Hansi Flick, por la edad que tiene, se le compara con otros entrenadores. En febrero del próximo año, de 2025, cumple 60 años, no es mala cifra, y entre otros entrenadores es apenas 5 años menor que Ancelotti, 1 año menor que Mourinho o 2 años mayor que Klopp. Y aún así solo lleva 115 partidos dirigidos en la élite, y todos desde 2019, cuando tenía 54 años. 115 partidos divididos entre Bayern, selección alemana y el Barça. Es decir, su carrera como entrenador en la élite, por así decirlo, según sus críticos, lleva apenas 5 años. Mucha gente, pues, aprovecha esto para criticarle porque no se le puede, según algunos, comparar con otros grandes entrenadores de su época, que es cierto, porque a nivel carrera no tiene nada en comparación con ellos, o al menos eso parece a priori, y porque además lleva poco tiempo en la élite. Otra de las cosas que se dice es que solo ha entrenado al Bayern, que estaba en el mejor momento de su historia, por la plantilla que tenían, porque venían de 6 títulos seguidos, porque el Borussia Dortmund o el Leipzig no parecían estar a la altura en la pelea por el título y nadie esperaba que el Bayer Leverkusen fuera ningún tipo de pelea para ello. De hecho, cuando él llega era más candidato a pelear por la liga el Borussia Mönchengladbach, tristemente, que el Bayer Leverkusen. Otra cosa que se le critica o se le achaca mucho es su supuesto fracaso con Alemania, esa eliminación en fase de grupos por segunda vez en su historia en el Mundial, con esa derrota dura ante Japón en el Mundial, después también derrota dura en 2023 ante Colombia, ante Hungría, o haber sido despedido menos de un año antes de esa Eurocopa en Alemania, es decir, que la Federación Alemana no considerara que fuera el entrenador adecuado para dirigir a Alemania en su país. Y un último punto es que apenas es un gestor y que no domina la táctica, por su poca experiencia como primer entrenador y porque su rol como asistente de Löw era ser un grandísimo gestor de grupo y estar muy involucrado en la creación de juego, aunque luego lo veremos a posteriori, que esto no es del todo así. Aunque hay que decir que Per Mertesacker habló mucho del papel que tuvo Hansi Flick como gestor, pues dijo lo siguiente, en 2019 creo que fue: si infravalora su contribución a nuestra victoria en el Mundial, Hansi une a los jugadores, tiene una capacidad que nunca antes había experimentado, con él se trata de poco ego y mucho espíritu de equipo. Estas son las cosas que yo en los últimos 6 meses, entre esa posible vuelta al Bayern, ese posible y al final confirmado fichaje por el Barça y su inicio como entrenador del fútbol del Club Barcelona, he ido leyendo en redes sociales. Y ahora voy a intentar un poco refutar o dar argumentos a cada una de ellas, porque es cierto que parte de estas afirmaciones nacen de la verdad. Es cierto que Hansi Flick apenas lleva 5 años entrenando en solitario en la élite. Es cierto que solo ha entrenado al Bayern y que fracasó con Alemania y que es un gran gestor de fútbol y que parece que solo es un gestor de vestuario. Pero hay mucho más allá, ¿vale? Muchas veces la gente se queda con el dedo en vez de mirar a la luna. Yo voy a intentar acercaros a la luna, ¿vale? El primer punto, en cuanto a lo primero, a lo que se suele decir de que la edad que tiene, que apenas lleva 5 años y que pues entrenadores de su edad, un poco mayores, un poco más jóvenes, tienen una carrera más dilatada en el fútbol de élite. Bueno, aquí hay varias cosas para comentar. Lo primero es que, al igual que hay futbolistas que tienen un prime, hay entrenadores y hay algunos futbolistas que son más precoces que otros y hay otros que simplemente aparecen un poco más tarde. El mejor ejemplo es Jamie Vardy o Luca Toni, por ejemplo, o Miroslav Klose. Algo parecido siento que pasa con los entrenadores. Hansi Flick lleva entrenando al fútbol desde que tiene 31 años, pero ha llevado un camino
pues como el de la fábula de la tortuga y el conejo. Hansi Flick siempre ha sido un poco más la tortuga. Siempre ha estado en su camino, siempre ha estado muy seguro de cada paso que quería ir dando y nunca se ha adelantado. Pero también era así como futbolista. En un vídeo con A Bote Pronto hablé de cómo cuando empezaba como futbolista tuvo la posibilidad de ir al Stuttgart en un momento dado de su carrera, al inicio, y al final lo rechazó porque allí no le permitían seguir dando prácticas en una sucursal de banco por si acaso no tenía futuro en el mundo del fútbol. Y al final, ese continuar su paso le permitió llegar al Bayern de Heinkes y ser muy importante, incluso ganar varias ligas y ser un subcampeón de Europa. Y como entrenador era igual. A los 31 años ya estaba entrenando, pero en el equipo de su pueblo, donde él acabó su carrera, Victoria Bammental, de quinta división, como jugador-entrenador. En el año 2000, con 35 años, dejó este club y fichó por el Hoffenheim, que en ese momento estaba en cuarta, de un paso más adelante. Lideró el ascenso del club a tercera división, se quedó a las puertas del ascenso a segunda en 4 veces distintas y en 2005 dejó el club. Mientras tanto, mientras estaba en el Hoffenheim, como todavía estaba en divisiones inferiores, se sacó el título, la licencia de entrenador profesional de más alto nivel. Y en este curso o en esta generación de la DFB fue el mejor de su promoción, fue el primero. Así que ya con 35 años era el mejor entrenador de su promoción de la DFB, con 35-40 años. En 2006, en vez de insistir con el fútbol profesional de clubes, decidió pasar a la Federación Alemana, porque pues le atraía el papel de devolverle el brillo a la selección alemana. Y lo hizo como segundo entrenador de Joachim Löw, y allí estuvo 8 años hasta 2014, cuando consiguió ganar el Mundial. Asistente, pero ganar el Mundial. Y ya habéis visto lo que ha dicho Per Mertesacker de él. Después fue director deportivo de la Federación Alemana, un tiempo muy corto director deportivo del Hoffenheim, y en 2019 tiene su primera oportunidad en la élite, pero porque él no había querido, porque él quería pues mantener este camino, y cuando quisiera dar el paso a la élite lo daría. Porque, hay que decir una cosa, Hansi Flick tiene casi 60 años y tú le ves y no parece tener casi 60 años. Es cierto que el hombre no sonríe, pero más allá de este pequeño detalle, no sonríe ni cuando ganan 7-0 o cuando ganan 8-2 al Barça, no sonríe. Pero, a pesar de este detalle, Hansi Flick no tiene el físico de una persona de 60 años. Se conserva muy bien, entonces, y además mentalmente está muy lúcido y no está desgastado por el mundo del fútbol de clubes. Entonces, que haya aparecido un poco más tarde no quiere decir que con 65 ya tenga que retirarse del mundo del fútbol. Él puede alargar hasta los 70 o hasta los 75. Estoy exagerando, pero puede hacerlo. Y tampoco es algo negativo tener poca trayectoria. El mejor Mourinho llegó cuando no había hecho nada, ni como futbolista ni como entrenador, que fue ese primer Mourinho del Porto y el Mourinho del Chelsea, que hace pues una de las mejores temporadas de la historia de la Premier. Entonces, muchas veces se ataca a Hansi Flick por esto y a mí me parece incorrecto. Después está el tema de que solo ha entrenado al Bayern, que en ese momento estaba en el mejor de su historia, en el mejor momento de su historia. Bueno, cuando llegó estaba en cuartos, venían de un año terrible en la temporada 18-19 en que varias estrellas del equipo como a mí lo habían pedido irse, y crea el equipo más ganador de una segunda vuelta en la historia del fútbol alemán. Récord de puntos con 49 de 51. De victorias, 16 de 17. Goles a favor, 54. La menor cantidad de derrotas, 0. Y la segunda menor cantidad de goles en contra, con 10 en 17 partidos. Una auténtica animalada. Además, gana la primera Champions del club en 7 años y es el último entrenador que consigue dar algo de estabilidad a un club que, viendo cómo está ahora, vaya mérito tenía Hansi Flick de gobernar esa absoluta casa de los horrores que es ahora mismo el Bayern München en la directiva. Después está el tema de su supuesto fracaso con Alemania. Está todo el tema del Mundial de Qatar. El que viera el documental de Amazon e intentara ver un poco más allá, un poco más en la profundidad y no quedarse en la superficie, se dará cuenta de que era un mundial muy difícil de entrenar, sobre todo para Alemania, por pues, todo el ruido que había desde el país, todo lo que rodeó extradeportivamente a la plantilla. Era un equipo en transición después de haber estado Joachim Löw al frente durante 15 años. Los jóvenes como Musiala todavía, o Wirtz por ejemplo, que no pudo ni ir, todavía no eran estrellas, no tuvo a Kroos o a Rüdiger y a un buen momento, y además está el tema de que tuvo muy mala suerte porque Japón pasa ante España porque marcan un gol porque la bola no sale por 1 milímetro. Que está bien marcado, ¿eh? O sea, no me estoy quejando de la decisión, pero me parece mala suerte que justo algo que nunca pasa en el mundo del fútbol le pasara a España y por tanto también a Alemania, además de que contra Alemania no marcan prácticamente goles. Y después está el tema de lo que se suele decir de que apenas es un gestor y no domina la táctica.
Y aquí hay un tema importante de que es un gestor, es un grandísimo gestor, es uno de los mejores gestores del mundo del fútbol. Solo hay que ver cómo en cuestión de segundos en el Bayern consiguió encajar las cosas con un equipo que quizá era más de básicos que de intentar pues algún experimento táctico, pero que funcionó a las mil maravillas, y en el Barça ha hecho lo mismo. Pero hay que decir que los segundos entrenadores no tienen por qué ser solo gestores. El caso del Manchester City es evidente. Guardiola sabe muchísimo de fútbol. Posiblemente sea el entrenador que más sabe de fútbol del mundo. Pero es que Juan Malillo, que es el asistente de Guardiola, quizás sabe hasta más que Guardiola. Lo que pasa es que Guardiola es mucho mejor en comunicación y, por tanto, pues Guardiola lo que hace es lo que él piensa y lo que Lillo piensa, convertirlo en un mensaje que sea fácil de entender para los futbolistas. Pero además está el tema de que muchas veces se critica a entrenadores por ser gestores, cuando creo que en el fútbol de élite, si no eres un buen gestor, un buen comunicador, no sirves para nada. De hecho, Guardiola es un grandísimo entrenador porque tiene muchísimo, y un grandísimo tacticista porque tiene muchísimas ideas en la cabeza y porque sabe mucho de fútbol, pero es que además es un gran gestor de grupo, porque nunca verás a un jugador del Manchester City, ni Grealish, que lleva el pobre hombre un año y medio bastante complicado, quejarse. Cuando se quieren ir, les dejan irse, con una oferta adecuada, pero cuando se quieren ir, les dejan irse. Tienen minutos medianamente todos. Tienen importancia. Nunca suele dejar malas palabras. Tuvo un mal momento con Calvin Phillips, pero creo que se infravalora la capacidad que tiene un gestor en el fútbol de élite, que es una de las claves más absolutas. Y como he hecho referencia a la etapa reciente de Hansi Flick en el Barça, y porque es uno de los motivos por los que hago este vídeo, porque es cierto que no es el fútbol español lo que a mí me toca, pero Hansi Flick, como exentrenador del Bayern, ex seleccionador alemán y alemán, él en qué es, y uno de mis entrenadores favoritos, y un entrenador que considero que se le ha vilipendiado demasiado por cómo se fue el Bayern y por lo que le pasó en la selección alemana, que tuvo, yo creo, poca culpa, también me apetecía hablar de ello. Y por eso me he traído a Albert Blaya para hablar de el Barça de Hansi Flick, de qué ha cambiado en poco tiempo, de su gestión de vestuario, de su actitud en rueda de prensa ante la planificación deportiva del club y de la forma de jugar y cómo ha llevado el equipo para hacer un 4 de 4 y un inicio de temporada bastante bueno para todo lo que podía haber sido con cómo era el mercado de fichajes. Así que nada, nos vamos con Albert, que seguro que tiene cosas muy interesantes que contarnos. Bueno, pues aquí estamos con Albert. Para nada se ha notado que estaba grabado antes la otra parte y ahora estamos grabando esta otra sección. Albert, periodista eminencia en Twitter Barça, en Twitter Barça, en Twitter Barça no, en Twitter Barça, en YouTube Barça también, poco a poco. Vamos ahí apareciendo poco a poco en YouTube y nada, un placer tenerte a ti en el canal. Nada, muchas gracias, Andrés. Con ganas de hablar de Flick, porque la verdad que, bueno, tú ya lo conocías del fútbol alemán y ahora aquí en España pues se está redescubriendo y de momento podemos decir que está causando buena impresión. Antes de arrancar con lo que te quería preguntar, cuando llegó al Barça, yo avisé a la gente de que ahora iban a ver una gran dosis de flick y flaca, ¿vale? Que es el término este que se le puso en Alemania a su Bayern de la 2020, que gana la Champions y la Bundesliga arrasando absolutamente cualquier equipo que se le pusiera adelante. ¿Crees que lo que se está viendo es flick y flaca o todavía es una mezcla entre lo que era el Barça con Xavi y un nuevo camino hacia el flick y flaca? Yo creo que lo mejor que se puede decir hasta la fecha es que el equipo parece otro, para lo bueno y para lo que todavía se tiene que corregir, porque hay cosas que con el tiempo, con los jugadores necesitan tiempo, pero es verdad que el primer impacto ya de Hansi Flick, pues sobre todo con la presión, estamos viendo que está copiando la misma estructura que ya hacía en el Bayern, los mismos patrones, está empezando a dominar en campo contrario, con balón, buscando ese ritmo alto de juego interior también, para luego poder tener ventajas fuera con ese extremo como hacía en el Bayern con jugadores como Gnabry que se metían mucho, ¿no?, por zonas interiores. Y aquí Rafinha, por ejemplo, está siendo ese gran nombre. Así que yo creo que podemos decir que dentro del poco tiempo que lleva ya se está viendo un Barça que es lo que quiere Flick. Y lo mejor para los aficionados del Barça es que los jugadores parecen comprar de momento la idea de Hansi Flick al completo. Había una cuestión evidente aquí cuando llegaba al Barça, que era esa relación preexistente que tenía ya con algunos miembros de la plantilla. El caso de Marc-André Ter Stegen de su etapa en Alemania, al igual que Gundogan, que mucha gente insistía en que no encajaba en el estilo del Barça y que por eso el Barça le deja ir. Yo creo que los jugadores grandes como Gundogan encajan en cualquier estilo del mundo, sobre todo porque
en el estilo de Flick en Alemania era titular y capitán, con lo cual estas cosas se dicen muy a vuela pluma, pero al final no acaban teniendo mucha consistencia. Y sobre todo un perfil importantísimo como es Lewandowski, que me parece que Hansi Flick ha dado con la clave, que es que a Lewandowski hay que pedirle lo que hay que pedirle y para lo demás ya tiene al resto del equipo. Es que la principal diferencia con lo de Lewandowski al final es cómo el resto está compensando un jugador que ya en el Bayern la gente a veces tiene la confusión de decir, ostras, es un delantero goleador, pero eso no implica que sea un delantero que no se mueva o que tenga que estar en el área. De hecho, Lewandowski siempre ha sido un jugador que se ha movido, que ha caído hacia los costados, pero la principal diferencia es que en aquel Bayern, si Lewandowski iba a uno de los dos costados, pues los jugadores de ataque compensaban con movimientos muy agresivos. Y había Goretzka, que era ese futbolista que de segunda línea cargaba constantemente. Podemos decir que siendo técnicamente mucho mejor, pero Dani Olmo de interior está siendo en esos poquitos minutos que ha tenido ese futbolista que constantemente está pisando área. Y claro, si Lewandowski sale, pues hay otros jugadores y eso le da más tiempo también luego para llegar. Y en la presión sí le está camuflando un pelín más, ¿no? Haciendo que no tenga que hacer recorridos tan largos y que se limite más a un objetivo concreto que es apretar al medio centro en los primeros pases y luego ya se queda un pelín más descolgado. Y lo de Gundogan, bueno, al final hay la versión del club que ha dicho Laporta, la versión del jugador que contrastan. Yo creo que evidentemente Gundogan este año iba a jugar menos, pero iba a jugar y iba a ser un jugador importante. Y más acabamos de ver que Fermín se ha lesionado y el Barça ahora mismo pues tiene pocos efectivos en el centro del campo y Gundogan es un jugador que te eleva el nivel de la plantilla, que es un líder y que bueno, está para poder hacer distintas cosas, quizás no de titular de forma consistente, pero sí de ser un jugador importantísimo y dentro del vestuario para mí es una pérdida también bastante relevante. Otra cosa que me ha llamado la atención con respecto al inicio de la etapa de Hansi Flick, evidentemente es muy pronto, a nivel de resultados deportivos yo creo que no se puede sacar conclusiones de nada porque 4 jornadas las puede levantar cualquiera para bien y para mal. Ha habido muchos casos de equipos que han empezado muy bien, han acabado muy mal y viceversa, pero otra cosa que me ha llamado mucho la atención de Hansi Flick es, más allá del terreno de juego, cómo actúa en rueda de prensa, la actitud que tiene con los medios de comunicación, con todo lo que va sucediendo, porque tú lo sabrás mejor que nadie, el Barça no es precisamente un club en el que pasen pocas cosas, siempre hay actualidad todos los días, y creo que una cosa que se alababa mucho de Flick y que yo conocía y ya sabía de su etapa en el Bayern en Alemania, es el pragmatismo y la forma que tiene de abordar las cosas una a una en las ruedas de prensa. Y creo que en el Barça, por lo que he podido ver, ha aplicado un poco la misma filosofía. Sí, de hecho, cuando llegó hizo la primera rueda de prensa en público, que tardó bastante, porque creo que se demoró más de un mes. Había compañeros que me decían, ostras, estaban enfadados porque iban a sacar pocos titulares, ¿no? Comparado con la época de Xavi, en el que al final, pues cada rueda de prensa tienes que estar preparado para alguna bomba, para algún titular. Pues con Flick es un entrenador que es un tipo muy tranquilo, muy calmado, que habla de lo que tiene que hablar, hace mucho hincapié en el equipo, no le gusta tampoco destacar nombres ni para bien evidentemente tampoco para mal, pero es decir, todo intenta traducirlo o pasarlo por ese filtro del equipo y lo que no puede dominar, como son todo el tema de las inscripciones, de las lesiones, temas económicos que en el Barça abundan, pues él no se mete, dice que ya sabe cómo está el club, que el club está trabajando y eso le crea esa especie de, yo creo, un poco un escudo, ¿no? En el que, bueno, él se centra y se limita en entrenar y creo que eso es favorable para la plantilla, que al final los jugadores solo pueden jugar, por mucha influencia que puedan tener, no pueden hacer poco más que eso. Así que para mí de momento bastante positivo porque se le ve muy calmado, un tipo honesto, cercano con el jugador. Y luego la gente hablaba, ¿no? De esa apariencia, ¿no? El típico entrenador alemán, enfadado, pero todo lo contrario, es un tipo muy tranquilo y que la verdad es muy afable de momento. Es serio, pero tiene ese punto de afabilidad que creo que es muy positivo en un equipo tan joven como este Barça. Pero es serio a la manera alemana, es serio de que no se alegra Claro. ni cuando va ganando 7-0 al Valladolid o en su día 2-8 al Barça en el partido de Champions. Lo que comentabas tú de lo afable que es y cómo ha cambiado, yo creo, la imagen que tenía la gente de Flick, porque la gente se esperaba que fuera un poco menos que el general de la chaqueta metálica, que a cada jugador que se saliera del carril le vapuleara en público y en privado. Y aunque es cierto que yo creo que las broncas de Hansi Flick no tienen que ser, pues, poca broma, ¿no? Cosa menor. Pero las imágenes que vimos el otro día, por ejemplo, que las vi yo por redes sociales, con Héctor Ford, después de que no, de que saliera a calentar, pero no le pudiera dar minutos ante el Valladolid, yo no sé si ha habido más ejemplos por el estilo, pero creo que
está demostrando que además de saber mucho de fútbol por cómo está, pues eso, como has dicho tú, cambiado al Barça en cuestión de la presión, el funcionamiento de los jugadores, el rol de cada uno de los futbolistas, también en cuanto a gestión de grupo, yo creo que quizá le ha dado un plus a lo que necesitaba el Barça. Sí, sobre todo porque lo que están destacando muchos jugadores, sobre todo los jóvenes, que han hecho pretemporada, es esa cercanía, ¿no? Esa capacidad para transmitir tranquilidad, para transmitir confianza en el colectivo. Y luego al final el Barça yo creo que necesitaba un líder calmado, porque la plantilla es muy joven y por lo tanto hay esa inexperiencia en muchos casos. De hecho, hay pocos veteranos, más allá de Ter Stegen, de Lewandowski, de algunos más, y muchos jugadores tienen que ir creciendo de la mano de ese líder. Y al final Flick, más allá de su etapa en el Bayern, es un tipo que lleva muchos años en el fútbol, como su entrenador, como director deportivo, y tiene esa experiencia vastísima tratando jugadores. Y eso es algo muy positivo para un equipo como el Barça actual y se está notando, ¿no? En esos gestos que comentabas precisamente con Héctor Ford y se ve con todos los chavales, ¿no? Siempre intentar abrazarles, estar ahí pendientes, incluso con Lamine Yamal el día del Valencia, después de que apuñalasen a su padre, pues se le vio en el parón por hidratación, estar muy cercano a él, hacer un abrazo, decir, casi como un padre, ¿no? De transmitirle esa confianza y esa tranquilidad en un momento de mucha tensión para el jugador, que al final no deja de ser un menor de edad, un adolescente. Sí, ya para acabar, y no te robo más tiempo, Albert, el espíritu del vídeo era un poco, pues, analizar si Hansi Flick está infravalorado, lo que se suele decir de él, ¿no? El hecho de que, pues, ha comenzado su carrera en la élite hace apenas 5 años, en la élite entendamos como entrenador de primer nivel en clubes o selecciones de fútbol como primer entrenador, con ese primer cargo en el Bayern en 2019, que no es más que un gestor de clubes, que ha tenido suerte porque le tocó el mejor Bayern de la historia y luego fracasó con Alemania. Ya lo he pues un poco respondido todo, pero te quiero preguntar a ti y qué opinión crees que hay desde España, porque yo la tengo un poco también sesgada por la opinión que hay desde Alemania, con respecto a Hansi Flick y si crees que está infravalorado o si crees que es justo lo que se dice y ha dicho de él en estos últimos meses. Es que fíjate que para mí debutar ganándolo todo es una trastada, porque al final el techo ya lo has hecho todo. O sea, es que a partir de ahí todo es ir abajo, no puedes mejorar. Es como debutar con un hat-trick con 16 años. Bueno, que venga ya prácticamente que será peor seguro. Al final, con el problema de empezar ganándolo es que la gente se queda con el resultado final, con esa libreta de, bueno, tenés 6 títulos, pero muchas veces se obvia el cómo, ¿no? Porque eso al final, bueno, pues se termina perdiendo, porque no te ha dado tiempo a tener esa identidad sobre una temporada y de medir bien a un entrenador. Y aquí con Flick, la sensación que tenía yo cómo se le valoraba es que se hablaba de su Bayern como un equipo muy físico, como un entrenador que convirtió a jugadores como si fuesen enclenques de repente, pues, auténticas bestias, ¿no? Pero se tendía a obviar. Capitán América, ¿no? Un poco Exacto, Capitán te pone América. los ejemplos de Goretzka, que mira ahora cómo está el pobre, ¿no? Goretzka le ha venido el bajón encima y bueno, y a veces se tendía a obviar, ya digo, que al final la plantilla de jugadores eran los mismos, que sí, hubo una mejoría física evidente, pero corrían menos, estaban más ordenados, tenían más capacidad para poder decidir en campo contrario, había ese plus de libertad, el jugador estaba más satisfecho, más contento y eso hacía que el equipo jugase mejor. Creo que es un entrenador que ha demostrado saber tratar muy bien al jugador, ser un tipo que tiene buena relación con los futbolistas e incluso a mí su selección alemana, más allá del Mundial, me gustaba bastante. Es decir, los primeros partidos de Flick eran muy buenos. ¿Qué pasa? Que bueno, Alemania ha ido arrastrando sus problemas defensivos, le lastró bastante. Y que al final, bueno, la gente se pensaba lo que te digo, ¿no? Que trasladando un equipo a otro tenías el mismo resultado. Y al final eso, el fútbol no son matemáticas, Flick es un entrenador, pero no es un mago. Y creo que sí que se le infravaloró un poco en el sentido de que primero quizás estaba demasiado sobrevalorado por lo que había hecho, pero luego es como, bueno, ya ha fracasado, ya está, era cuestión de un año. No, al final un entrenador hay mil contextos en los que tienes que medirle y es muy difícil. Y para mí creo que cuando llegó aquí incluso bueno, se le hacía un poco de menos por el hecho de reducirlo todo al apartado físico y no tanto a lo que podía aportar a nivel futbolístico. Yo creo que de momento se está viendo porque el Barça ha pegado una mejoría que, como decías tú antes, pues no es para lanzar cohetes porque acaba de empezar la temporada, pero sí es ya para por lo menos ser optimistas en el corto plazo, porque con los jugadores que tiene creo que el Barça debía y tenía que jugar mejor. Bueno, pues nada, yo creo que está el debate y la respuesta zanjada. Muchas gracias por pasarte, Albert. Ojalá podamos hacer más vídeos, tanto para tu canal como para el mío en un futuro. Y nada, mucha suerte lo que queda de temporada para el Barça.
muchas ganas de ver qué pasa en ese Bayern-Barcelona, el que puede ser el último Bayern-Barça de la carrera de Thomas Müller, que seguro que se lo va a tomar como algo A personal. ver. La mítica escena de Michael Jordan, ¿no? De I took that personally, pues Thomas Müller va a hacerlo algo así. Y muchas gracias por todo. Nada, gracias a ti por la invitación y vamos a ver a final de temporada cómo ha ido este Barça y también este Bayern de Company, que tengo ganas de ver cómo evoluciona.